Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Hoy vamos a meditar acerca de la benignidad. Amén. Muy bien, Padre, te damos gracias por esta mañana. Es tan precioso estar en tu presencia. Que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, te lo rogamos, Dios. Amén. Siéntese, amado hermano. Bendito sea el Señor. Dios es un Dios benigno. Encontramos en el Antiguo Testamento la severidad de Dios muy claramente definida, afirmada, y todas las cosas contra el pecado. Y encontramos a Jesús también en el Nuevo Testamento siendo muy severo con los fariseos, con los saduceos, con todos los herodianos, con toda la plebe de hipócritas que habían ahí y de religiosos y todo el asunto. Muy pocas veces se nota y se describe con palabras específicas la benignidad de Jesús, pero allí está establecida, como también está establecida la benignidad de Dios Padre Jehová en el Antiguo Testamento. El mundo no es benigno, el mundo es maligno. El mundo quiere decir que es cruel, no es suave. La benignidad es ser suave. Esa es la definición más sencilla que yo le puedo explicar a usted. Es como la plastilina, más todavía suave y dócil que la plastilina. Y hermano, existe una necesidad enorme de benignidad en el mundo. Pablo les decía a los de Filipos que la benignidad de ellos fuera conocido por todos los hombres. Pablo les dice, usando el término, que vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. O sea, que tu suavidad en el trato sea conocido. Hemos tenido nosotros noticias de niños que ya no quieren ir a la escuela, niñas también que no quieren ir a la escuela porque están sufriendo la violencia, el famoso bullying en las escuelas, así como burlas, críticas, desprecios en las universidades, en los hogares, en las congregaciones, se nota eso. Hay una gran necesidad de benignidad. No la producimos nosotros. La benignidad es un fruto del Espíritu Santo. Nosotros cuando venimos a Cristo, Cristo nos perdona de nuestros pecados. Pero si nosotros no somos personas que se interesen seriamente en adquirir el carácter de Jesús en el desarrollo de la vida cristiana, yo puedo, por lo menos conmigo, me juzgo que yo puedo perder mi salvación. Aún personas que adquieren la segunda obra de gracia, experimentan la segunda obra de gracia, pasan 20, 30, 40 años y se quedan recordando esa experiencia de hace años, pero en el presente son personas crueles, son personas que no son benignas. Son personas duras, resistentes, se resisten a muchas cosas. Y ese tipo de cristiano, hermano, muchas veces no es atractivo. La santidad incluye todo un tipo de vida en donde los hábitos, los frutos del Espíritu Santo son hábitos en la persona de una manera específica. Tenemos que vivir en el Espíritu para habituarnos a ser benignos, nosotros adquiriendo eso. Vea usted las definiciones que yo le presento esta mañana y que son fruto de largas investigaciones, análisis y tantas cosas, y que he verificado también, porque no quiero venir a decir cosas aquí que no son. Una de ellas es lo que el Espíritu Santo nos muestra. Es un fruto del Espíritu. La benignidad
es un fruto del Espíritu. ¿Ya? Por lo tanto, una persona que es benigna, que es suave, tiene que ser guiada por el Espíritu. Vivir en el Espíritu. No puede vivir en la carne. Es algo del Espíritu. Si yo no ando en el Espíritu, no puedo ser suave, no puedo ser benigno. Ya usted puede llevar cualquier tipo de estudio para poder saber cómo ser lleno del Espíritu Santo, cómo andar en el Espíritu, cómo vivir en el Espíritu. Yo le doy algo sencillo. ¿Quiere usted ser lleno del Espíritu Santo, andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu? Humíllese. 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 ¿Qué estamos diciendo? Reconozca que Dios es su creador y que lo creó a usted como a mí para que en nuestras vidas Dios sea glorificado. Es todo. Dejemos la teología, las interpretaciones, pero si usted quiere ser práctico, humíllese. Humíllese porque eso es muy importante. La persona que se humilla ante Dios en ese propósito muestra respeto. Y el respeto es un reflejo de la suavidad que uno tiene en el trato con las demás personas. Una persona puede ser cristiana pero irrespetuosa muchas veces. Otros llaman amables. Pero específicamente, escuche esto bien. Una persona que es suave, que es benigna, busca lo mejor para los demás. Escúchelo. La persona que es benigna busca lo mejor para los demás. No busca lo mejor para él. No es él en primer lugar. Entonces esto quiere decir que una persona benigna trata con gracia a los demás. Busca lo mejor para los demás. Otra definición que yo pudiera darle es que le da preferencia a los demás antes que a sí mismo. Y esto quiere decir que una persona que es benigna sirve a los demás con gracia. En las fiestas, en cualquier lugar, en las filas para el supermercado, donde usted vaya, el banco, note usted si la persona es benigna, para subirse al camión, para bajarse del camión. Esto es bien interesante. Otra definición es esta: es la voluntad de ser útil y edificante a los demás. Antiguamente no se traducía así como está aquí, sino que se decía que el fruto del Espíritu no es benignidad, sino que es utilidad. Una persona es útil a los demás. Es útil a los demás para poderlos edificar. Y tal vez esto te lleve a pensar que una persona que es suave entonces escucha con gracia, intencionada, positivamente escucha a los demás para poderles ser útil. Claramente entonces es una actitud de ser suave, es una actitud de ser dócil en el trato a los demás. Y wow, ahí está, fuerte. Porque tenemos que analizar si somos suaves al hablar con las demás personas. Yo sé que esto a veces nos confunde porque Dios habla fuertemente en su palabra. Jesús le dijo a los fariseos: hipócritas, pares blanqueadas. Pero luego yo le voy a explicar en qué contexto Jesús dice esto, para que podamos comprender que el benigno es suave, es manso, pero no es menso. Dios es manso, pero no es menso. Dios es suave, pero usted no lo puede manipular. ¿Me entienden? Dios es suave, pero no es manipulable. Entonces, ser benigno es tener consideración e interés por el bienestar de los demás. Se lo repito, es tener consideración e interés por el bienestar de los demás. Entonces, esto es mirar a los demás como Jesús vio al rebaño de personas y dijo que necesitaban pastores. Mirar y decir: oh,
necesitan, están sin rebaño, sin pastores, esos rebaños. Al estar preparando esto, créanlo, yo estuve llorando en la oficina por muchas cosas que Dios me trató en este asunto. Y estoy consciente que definiciones no son claramente. Usted ve que en la Biblia no aparecen muchas definiciones. Es una costumbre totalmente griega que hemos heredado. Pero la Biblia señala muchas cosas que ilustran y que nos hacen entender mejor lo que es ser, por ejemplo, benignos. En el libro de Efesios, más adelante, después de Gálatas, en el capítulo 4, versos 31 y 32, dice estas palabras. Dice, por esto, 4, 31 y 32 dice, quítense de esto, ustedes, noten ustedes en qué contexto lo establecen. Toda amargura, todo enojo, toda ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y dice, antes sean, ¿qué? Benignos unos con otros. Y note que dice también misericordioso, porque benignidad y misericordia son cosas distintas. Y perdónense unos a otros como tan Cristo nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Note que antes de decir que seamos nosotros suaves, benignos, Él, por el Espíritu Santo, habla de estados emocionales extremos que tienen toda la finta de contaminación pecaminosa y que muchos de los cristianos de Éfeso tenían y que posiblemente nosotros tenemos. Amargura. Ante la adversidad es muy fácil, tenemos el hábito de amargarnos la vida. Ante las adversidades, las injusticias de la vida, enojo, ira, gritería. Es un hábito pecaminoso. No gritamos porque las personas nos exasperan ni nos causan enojo. No, nosotros gritamos porque estamos habituados pecaminosamente a gritarle a los demás cuando no tenemos la capacidad de convencerlos o de influenciarlos. Es una expresión de impotencia hacia los demás. Y habla de maledicencia, habla de malicia. Ya, note usted esto. Jóvenes, escuchen esto. Señoritas, escuchen esto. Hermanos amados, con ustedes como padres, escuchen esto. Lo que está pidiendo es que nosotros entendamos esto. Vistámonos, dice, quítense de vosotros. Desvístase. Esa es la figura. Desvístete de esto, desvístete de aquello, desvístete de esto. Y vístete de benignidad. O sea, tus emociones, vístelas de suavidad. Cualquier tipo de emoción que tú oye, debe ser suave. Llámale dulce. Ya, dulce. Que tu emoción te lleve a un trato dulce con las personas. Yo creo que muchos les gustaría ser también cristianos si son tratados realmente así. O sea, que tu trato sea un trato fácil con las demás personas al perdonarlas. Amén. Eso es bien importante. Que tú seas fácil para perdonar. Que tú seas suave para perdonar. Que no te resistas a perdonar. A no perdonar. Que no te resistas a olvidar, a no tener eso como una prioridad en tu vida que te perjudica en todas las relaciones. Y ustedes y yo hemos escuchado algunas veces posiblemente de personas que les es difícil perdonar. No, lo que pasa es que ellas no son benignas consigo mismas, no son suaves consigo mismas. En lo interior de su ser se autocondenan tanto. Se condenan tanto y se juzgan tan cruelmente, duramente, no es lo mismo que cruelmente. Ya, Dios es un Dios duro, no es un Dios y fuerte, no es un Dios cruel.
Pero cuando nosotros no somos suaves con nosotros, somos crueles con nosotros, somos crueles con los demás. En corta palabra, usted no puede ser benigno con los demás si usted no es benigno con usted mismo. Tiene que ser primero con usted y después con los demás. Hay una ilustración que le quiero dejar muy claro en el libro de Números. Por favor, vaya conmigo al Antiguo Testamento, en el libro de Números, capítulo 20. En este capítulo se nos ilustra a nosotros la importancia de la benignidad. Números 20, ya lo tiene a manos. Capítulo 20, verso 7, dice así, Números 20. Verso 7 y dice, note usted esto, y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne en la congregación tú y tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás a beber a la congregación en sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, escuchen ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces Moisés alzó su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón inmediatamente, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Tremendo. Vea el verso 24 ahora, por favor. Verso 24, dice así, Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Le agrego un texto más a este pasaje y es el Salmo 106:33. Dice estas palabras, hicieron revelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. Hicieron revelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. ¿En qué contexto he leído esto? Bueno, ellos están por segunda vez con mucha sed, hace falta agua. ¿Me escucha, por favor? Y entonces ellos van donde Moisés y los quieren hasta apedrear. Y Moisés está espantado. Moisés está cansado de escuchar tantos reclamos y reclamos. Una esposa así se cansa, un esposo así se cansa, un hijo así se cansa, unos padres así se cansan. Llegan a quedar extenuados. Y Dios, entonces, cuando esta gente está pidiendo agua, le habla a Moisés. Recuerde usted que en una primera ocasión, Dios hizo pasar por una experiencia semejante a Moisés y Dios le dijo que golpeara la roca y de la roca salieron abundante agua. Pero escuche bien esto. Escuche bien, estamos hablando de benignidad, de ser suave, no golpear, tocar con suavidad, ser dulce. Él en la primera ocasión golpea porque Dios manda a golpear. En esta segunda ocasión, Moisés y Aarón perdieron los estribos. Y Moisés, hermano, esto es lo que le pasa a los jóvenes y a los adultos, nos pasa también, a todo tipo de personas, a los niños de 1, 2, 3 años les pasa, hombre y mujer les pasa, que pierden el control. Sus emociones pecaminosas entonces son influenciadas por la carne y
y dicen cosas que no se deben de decir. La Biblia dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios, no se hace nada justo. Se los he dicho. Cuando una persona está enojada, ni piensa bien, ni escucha bien, ni habla bien, ni siente bien, ni hace nada bien. Porque hay un efecto químico que impide a la persona razonar como se debe razonar. A ustedes les pasa eso, a mí me ha pasado cuando me hemos enojado. ¿Y qué sucedió? Moisés, fíjese usted, se presenta con Aarón. Ajá, generación de rebeldes. ¿Qué les pasa? ¿Creen que no podemos sacar agua de las peñas? Dios no mandó a decir eso. Dios le dijo, háblale a la roca. Háblale a la roca. El hombre más manso de la tierra no fue benigno en esa ocasión. Haremos eso y pega el golpe. Pega el golpe. Ya. Solo piense el golpe. ¡Pam! Y Dios, que es fiel, hace salir las aguas. Pero le dice inmediatamente, Moisés, ni tú ni Aarón entrarán a la tierra. Pero note que en el verso dice, no me creíste, no me creyeron. En el verso 24 dice, fueron ustedes rebeldes. Eso se acerca más al sentido. Más al sentido. Y con el Salmo 106 todavía se amplía más el sentido. Dice que él simplemente se rebeló y habló precipitadamente con sus labios. Escuche, en un momento en que no fue benigno, perdió él y su hermano un gran privilegio, un gran anhelo espiritual, entrar a la tierra prometida. Qué terrible. En ese momento lloré, hermano. En ese momento lloré y le doy un testimonio. Lloré y le dije a Dios, por eso te estoy pidiendo que me des 120 años de vida. ¿Sabes por qué, Señor? Le digo, te pido que me des 120 años. Porque necesito aprender mejor las cosas y dejárselas a mi familia, dejárselas a la iglesia, mostrárselas a la iglesia. Hermano, si no somos benignos nos perdemos. Él no estaba en el espíritu, él estaba en la carne. Y cuando uno está en la carne no agrada a Dios. No agrada a Dios. Eso es horrible, hermanos. Eso es espantoso. Y mientras más alto tiene uno su función, su jerarquía, más benigno tiene que ser. Pero ¿sabe qué? Ellos aprendieron la lección. No entraron a la tierra prometida. Dios fue severo con ellos. Pero ellos aprendieron a ser benignos. Me encanta cuando Dios le habla y le dice, Moisés, ven acá. Dile a Aarón. Yo me lo imagino así. Moisés, ya tú tienes casi 120 años, 118 años, Moisés. Tu hermano ya tiene 116. Ustedes dos han andado 38 años aquí en el desierto. Todos los días. 38 años juntos. Y yo sé que tú amas a tu hermano y él te ama a ti. Pero quiero que le digas esto a Aarón. Que suba contigo, que se vista de sus vestiduras, que suba contigo al monte y que suba también su hijo Eleazar, porque él va a morir allá en el monte. Y que solamente vas a bajar tú con Eleazar, porque sus días se han acabado. He dicho que él no va a entrar a la tierra prometida. Yo lo estoy diciendo tan fácilmente. Pero imagínense llegar, Aarón, Dios me ha hablado. El hombre no tiene diabetes, no tiene presión alta. Está fuerte.
Está sólido, no tiene ninguna enfermedad, no tiene ningún achaque. Está saludable. Y llega Moisés y le dice: Aarón, hermano, tengo un mensaje para ti. Sí, yo sé que tú quieres entrar a la tierra prometida como yo, pero dice Dios que tu hora ha llegado. ¿Qué? Tu hora ha llegado. Vas a morir. Y dice Dios que te vistas y que vayamos con tu hijo Eleazar. Y allá te voy a desnudar en la cumbre y vestiré a Eleazar con tus vestiduras sacerdotales y tú morirás. Dígame, si yo llego con ese mensaje para usted, ¿cómo me va a recibir? Yo he visto que cuando una noticia de esa se da, los médicos no les gusta dar esa noticia a los familiares de los pacientes. Si mire la benignidad de Aarón, mire la benignidad de Moisés. Moisés no dijo: "Hoy Dios, yo no voy a decirle eso, tú puedes enviar un ángel, pero le voy a decir eso a mi hermano". No. ¿Sabe por qué? Porque solamente los benignos obedecen plenamente. Antes que usted aprenda a obedecer, tiene que ser benigno. El benigno no se resiste, el benigno no cuestiona. El benigno obedece, es suave, es fácil. Y Moisés dice: "Yo voy, Señor", le digo. Y Aarón nos dijo: "Oye, ¿qué mensaje vienes tú conmigo? A mí no me vengas a decir eso, que me lo diga él a mí". No. Yo digo: Dios mío, qué barbaridad, qué asombroso está esto. Y los dos subiendo, los tres subiendo, porque ahí lleva Eleazar, y él viendo a la población, más de 600,000 hombres, y diciendo: Jehová esté con ustedes. Llegan arriba y Moisés comienza a desvestirlo. Yo me imagino que le buscó una roca por ahí, una roca grande, y le dijo: "Acuéstate". Ahí le dio un infarto. Se acabó. Qué difícil nos es aceptar con suavidad, con benignidad, que Dios tiene nuestras vidas en sus manos. Y que cuando Él diga: "Hasta aquí", hasta aquí. Y que cuando Él tiene una prueba para ti, para mí, la mandará. Porque quiere formar nuestra vida a la imagen de Cristo Jesús. ¿Cuántas personas, hermanos, se pierden en la jornada de su vida cristiana porque no aprendieron a obedecer? Porque no fueron suaves. Y yo te digo esto: si tú eres suave, Dios será suave para darte lo que tú necesitas de una manera milagrosa. Pastor, un momento, ¿cómo voy a ser suave si la benignidad es un fruto del Espíritu Santo? Está bien. En su amplitud, en su altura, en su profundidad, no podrás tener tú esa suavidad. Pero si Dios te dice: "Hey, escúchame, joven, hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día, no te resistas". Y Dios está tocándote, te está llamándote a arrepentimiento, a consagración, y comienzas a cuestionar: "Pero es que soy joven, pero es que tengo planes". Ya no eres benigno. No asumes esa actitud. No la asumes. ¿Y cuántas, hermanos, permíteme decirlo así, cuántos cónyuges, cristianos y no cristianos, se maltratan por falta de benignidad? Usted puede aplicar esto a cristianos y no cristianos. ¿Cuántos hijos en hogares cristianos y no cristianos no obedecen a su mamá?
a su papá. ¿Por qué? Falta de benignidad. ¿Por qué los padres le gritan a los hijos, cristianos y no cristianos? ¿Por qué? Por falta de benignidad. ¿Por qué existe enemistad familiar entre cristianos y no cristianos? Por falta de benignidad. ¿Por qué no se respeta a los líderes? ¿Se fija usted cómo los cristianos y no cristianos se burlan y hacen guasa del presidente de la República? Falta de benignidad. No soy priista, conste, ni panista, ni perrerista. Soy radicalmente del partido de Cristo. Créalo. Amén. ¿Por qué los padres maltratan a sus hijos con palabras y acciones? Falta de benignidad. ¿Por qué no existe confianza entre las familias? Falta de benignidad. Cristianas y no cristianas. ¿Por qué existen personas que no se pueden perdonar, cristianos y no cristianos? Falta de benignidad. Es que solo lo veo, dice, usted sabe eso, y siento que me transformo. ¿Por qué los que tienen el poder abusan del poder? ¿Por qué los que tienen el poder son corruptos, hacen cosas injustas hacia los demás? Porque no tienen benignidad. ¿Por qué se dividen las congregaciones? Lo vemos como bendición, algo que no es correcto. No, este grupo ya no se puede llevar con aquel, hermanos. Mejor cada quien busque por su lado. Hagamos dos de una. Óigame. Y la filosofía, divide y vencerás. Wow. Benignidad. 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 Todo es por falta de benignidad. Amén. Cuando una persona le dice quiero el divorcio, es falta de benignidad. Cuando uno dice quiero irme de la casa como el hijo pródigo, es falta de benignidad. Cuando tú no obedeces a tu padre, hija, escúchalo, es falta de benignidad. Es que mi papá no se lo merece. Dios no dice si lo merece o no, dice que lo obedezcas. Que lo obedezcas. Y le repito, si tú no tienes benignidad hacia los demás, es porque no la tienes contigo mismo. No la tienes contigo mismo. Vamos a ver el asunto de esta benignidad practicada. Vámonos a 1 Samuel, esto nos va a ayudar muchísimo. A ustedes y a mí, meditarlo. Preciosa historia, ustedes lo saben, esta historia es la historia de Jonatán y David. 1 Samuel capítulo 18, verso 1 al 4. Cuando yo lo tenga, dígame por favor. Me va a ayudar eso a mí para guiarme. ¿Podemos leer entonces esos 4 versos? Muy bien, vamos a leerlo. Dice así, lea conmigo. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Note usted, David, el pastorcito ese, tira piedras. Yo pienso que hubiera llegado a jugar con los Yankees de Nueva York o con los Leones de Yucatán. Así los Leones de Yucatán hubieran llegado a ser campeones. Porque son buenos, ¿verdad? Buenos, pero para no ganar. Bueno, David vence a Goliat y claro, se gana la admiración de Saúl y Saúl lo llama. Y está presente Jonatán, que es el hijo de Saúl y es el príncipe.
Y mire usted que Saúl, escuche, Saúl el príncipe, hijo del rey, le muestra un respeto, le muestra a David un respeto, una buena voluntad, una actitud dócil y una preferencia, interés increíble. David, cuando está presente, dice, note el verso 1, que el alma de Jonatán quedó ligada y lo amó Jonatán como a quien, a sí mismo. Y no le dejó, y Saúl no le dejó. Y dice el verso 3, hicieron pacto ¿quién? Jonatán y David, porque él, ¿quién él? Jonatán le amaba como a sí mismo. Se dice 2 veces. Se dice 2 veces eso. Mire la benignidad, qué suave este muchacho. Él está en la gloria política, en la gloria del materialismo, del hedonismo y todo lo que usted quiera. Y mira a uno como eso. Como eso. Ya. Y este hombre le gana el respeto y le ofrece un pacto. Mire, escuche bien esto. Toda benignidad que se da tiene que ser pactada. No espere que los mundanos sean benignos con usted, suaves, que es cristiano. No, usted tiene que ser suave, y yo también con los que no son cristianos, porque hemos pactado con Dios. La benignidad es un reflejo. La benignidad se tiene que pactar. Cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio, es para que uno dé la vida por el otro. Eso es suficiente. Eso incluye: yo te voy a amar como a mí mismo. Voy a dar mi vida por ti. Voy a dar mi vida por ti. Voy a ser benigno. Te voy a cuidar. Te voy a proteger. Y note usted qué benignidad, que después de hacer el pacto, el verso 4, ¿qué ropa imagina usted llevaba David? Bueno, tal vez llevaba un manto ahí para taparse del sol, unas sandalias, su talabarte, su palito, su onda. El otro estaba vestido de príncipe, con toda la gallardía. Y mire lo que hicieron. Jonatán, siempre Jonatán, verso 4, se quitó el manto que llevaba y se lo dio ¿a quién? A David. ¿Y otras qué? No se quedó desnudo. Cambiaron las ropas. David se vistió de Jonatán y Jonatán se vistió de David. Eso es benignidad. Y dice que le dio su espada, su arco y su talabarte. En cortas palabras, ¿sabe qué? Cambiaron identidad. Unieron su identidad. Cuando en un matrimonio una persona se une a otra, están diciendo: vamos a ser semejantes. Vamos a identificarnos. Tenemos un solo propósito. Somos iguales ante Dios. Vamos a formar una unidad familiar. Vamos a hacer una sola historia. Vamos nosotros a existir uno para el otro. Vamos a tener un mismo espíritu. Eso es ser benigno. Si usted quiere medir su benignidad, piense en una persona que no tiene y trate usted de darle lo mejor que usted tiene. Jonatán le dio lo mejor que tenía a David. En otras palabras, ¿cómo es usted con sus diezmos? ¿Es duro? ¿Es duro? ¿Se le olvidan dar sus diezmos? ¿O usted ya viene de su casa preparado? Yo veo hermanos y hermanas, y ahora lo voy a decir, porque no me paro para eso, yo me paro ya para alabar al Señor. Pero hermanos que entran y lo primero que hacen es ir al cuadro de diezmos para agarrar su sobre. Yo digo, qué fidelidad la de esta gente. O usted es duro y se resiste para dar sus diezmos y ofrendas. Usted se resiste para servir.
Usted es duro para servir. Piense usted si usted es benigno. Usted podrá tener 1000 razones para no hacerlo, pero hay una sola razón. Hemos pactado con Dios. Él nos ha dado en su benignidad salvación y vida eterna. Y nosotros tenemos que servirle y honrarle a Él. Tenemos que vivir para Él. Amén. Ahora, mire, hoy es un día de Santa Comunión en donde podemos confirmar, porque la benignidad tenemos que confirmarla de periodo en periodo. Vea usted en 1 Samuel capítulo 20, del 1 al 4, este no se lo voy a leer, solo lo voy a sintetizar. En el verso 1 al 4, David está huyendo de Saúl que lo quiere quitar la vida. Y Jonatán encuentra entonces a David, y a David le dice que su padre, Saúl, lo tiene a un paso de la muerte a David. Entonces Jonatán le dice, no puede ser, mi padre no puede hacer eso. Entonces Jonatán le dice, bueno, para que te tranquilices, dime qué es lo que desee tu alma. Lo que desee tu alma voy a hacer por ti. Mire lo que dice el verso 4. Lo que desee tu alma haré por ti. Wow. Le dice eso, usted le puede decir eso a Dios hoy. Lo que desee tu alma, Señor, yo voy a hacer por ti. Del verso 5 al verso 8 de este mismo capítulo, David le dice a Jonatán que él tendrá que, como costumbre, que comer al día siguiente en la fiesta con su padre. Y le dice David, no voy a ir. Y le dice, cuando tu padre te pregunte a ti por mí, dile que me diste permiso para ir a Belén. Ahora, le dice, si se enoja tu padre, quiere decir que me quiere matar. Si no se enoja, quiere decir que todo está bien y yo voy a estar tranquilo. Del verso 9 al verso 15, Jonatán le dice a David, yo te haré saber las cosas buenas o malas de las intenciones de mi padre. Y le dice, y le jurando, que Dios me castigue si yo no hago y te ayudo a escapar de él. Si no lo hago y te ayudo. Recuerda que se necesita ser benigno para ayudar. Y le dice, por lo que te pido que mientras yo viva, me trates a mí con benignidad. Y con la benignidad que te he mostrado. Y le dice, si llego a morir, quiero que no retires nunca tu favor, tu benignidad de mí, ni de mi linaje. Como a mí, a mi descendencia, muéstrale benignidad. Y dice en el verso 16 y 17, que Jonatán y David, lo dice así, hizo Jonatán pacto con la casa de David diciendo, requiéralo, demándelo Dios, Jehová Dios de la mano de los enemigos a David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. ¿Qué sucedió? Si David quería ser asesinado por Saúl, tuvo que huir. Pasaron muchas otras cosas. Y luego Saúl sale a pelear contra sus enemigos. Y Saúl muere, Jonatán muere, y como se acostumbraba era matar a toda su descendencia, iban a morir todos los hijos, pero una sirvienta agarró a uno de los hijos de Jonatán, nieto de Saúl, y al salir corriendo, no sabemos cómo, se atropellaron y el muchachito, que era un tierno, quedó inválido de las 2 piernas. Lo guardaron con tanto esmero que eran muy pocos los que sabían que había un descendiente de Saúl. Cuando David llega al reino, los años van pasando y un día se acuerda David que había pactado con Jonatán ser benigno. Y entonces, vea esto, aquí en 2 de Samuel, vámonos a 2 de Samuel, siga adelante de ese libro por favor, en 2 de Samuel capítulo 9, 1 al 7, dice así, dijo David a su gente, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo benignidad? No es misericordia, misericordia es no hacerle el mal a una persona que se lo merece.
el hijo de Jonatán no tenía que, merecía ningún mal. Es benignidad. Esta es una mala traducción. Si usted quiera, póngale ahí benignidad. A quien yo haga benignidad por amor de Jonatán. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. Él le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo benignidad de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo a la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset. Note esto, plásmelo, imagínalo. Vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David a Mefiboset, Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo a David: no tengas miedo, porque yo a la verdad haré contigo benignidad por amor de Jonatán tu padre. Por amor de Jonatán tu padre. Dígalo: por amor de Jonatán tu padre. Dígalo: por amor de Jonatán tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre en mi mesa. Él inclinándose dijo: ¿quién es este tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? ¡Wow! ¡Qué interesante! El hombre llega lisiado. No sé si llegó en una silla de rueda, arrastrado. Y se para ahí frente al trono de David. David lo queda viendo y le dice: Mefiboset. Y él no responde: ¿qué pasó, maldito? Por tu culpa murió mi padre, por tu culpa murió mi abuelo. Tú debiste haber defendido a ellos. No fuiste a pelear cuando ellos fueron a pelear. Eres un maldito, un desgraciado, y te has robado mis tierras. Ahora tú ocupas el lugar de mis padres. No. Lea otras historias, aparece eso. Dios dice: yo seré benigno con el que es benigno, y seré duro con el que se resiste. Él le dice: Mefiboset, y él dice: diga, oh rey, he aquí tú, siervo, estoy a tu disposición. Y después, cuando le promete lo que le promete, diciéndole: no tengas miedo, él dice: ¿por qué tomas esta consideración a mí, que soy como un perro muerto? Oh, qué difícil es que nosotros tengamos que hacer eso. ¿Te das cuenta qué atrevimiento más espantoso puede ser que le reclamemos a Dios cuando estamos orando? Este fue suave. Te voy a devolver todas las tierras de tu padre. Y le dice: lo haré en memoria de Jonatán tu padre. Hoy te digo esto: Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario. Y me gusta ver una película que a mi nieto le encanta, la película Jesús crucificado. Cuando le van a crucificar a Jesús con los demás, los ponen juntos, a los dos ladrones y a Jesús. Un ladrón quiere salir corriendo y lo atrapan y lo clavan para que no se escape. El otro se resiste, pero lo clavan. Jesús no hace ninguna de las dos cosas. Jesús, cuando le toca su turno, él va, mira la cruz y se acuesta. Eso es ser suave. Suave. Fácil. No resistirse. Yo quiero ser como el de la película de Jesús. No huir, no resistirme, sino decir: heme aquí, crucifícame, que se haga tu voluntad, no la mía. Hermano, ¿es esta una necesidad en tu hogar, en tu vida? Mira, hay un pacto. Dios es benigno contigo. Si tú te acercas, aunque has fallado, te acercas,
Dios te trata con benignidad a ti y a mí. No somos perfectos. Pero mira, trata de ser benigno contigo mismo, contigo misma hoy. Trata de ser benigno contigo. Mírate como te debes realmente de ver. Y darte cuenta que tu verdadera identidad y propósito debe estar en Cristo Jesús. Cuando tú hagas eso, tú no le vas a levantar la voz a tu señora madre, ni tu madre te la va a levantar a ti, ni tú con tu esposo van a tener esa diferencia, ni tú con la iglesia vas a tener diferencia, ni vas a tener diferencia con Dios. Hoy te digo esto. Recuerda que les he dicho a ustedes que cuando vayan a hacer Santa Comunión, ¿cómo deben de venir vestidos? ¿Cómo les he dicho que vengan? En short. Yo les he dicho, ¿cuántos vinieron en short hoy? Ah, ¿no les he dicho que vengan en short? ¿Cómo les he dicho que vengan? ¿Con pantalones? Bueno, los varones sí. Pero he dicho que las hermanas no vengan con ningún tipo de pantalón. Y ahora tú, pastor, se me olvidó, ¿cómo va a creer que no voy a tomar la Santa Comunión? Si tú quieres tomarla, tómala. Pero sé suave. Sé atento. Eso como asunto con Dios. Date cuenta de eso. ¿Necesitamos o no necesitamos ser benignos? ¿Cuánta necesidad existe? Mira, tú no necesitas que los demás lo sean. Tú necesitas serlo. Con que tú seas benigno, muchas cosas van a cambiar en ti y en tu familia. Vamos a orar, pónganse de pie, vamos a orar. Y prepara tu corazón, examina tu corazón antes de tomar esta Santa Comunión. Señor, la verdad, cómo te necesitamos. Ayúdanos a examinarnos esta mañana. Como Moisés, posiblemente, Señor, muchos hemos perdido los estribos y no te honramos, no te santificamos cuando debimos haberte santificado. ¿Cuántas bendiciones? ¿Cuántas promesas? ¿Cuánto derecho nos hemos perdido por no ser suaves? Por no ser fáciles para obedecerte. Señor, ten piedad. Ten piedad. Ten piedad, Señor. Tú puedes quitar el miedo al hacernos comprender cuán benigno eres tú. Hermano, hermana, antes de que tú tengas que tomar Santa Comunión, ¿tienes miedo tú? ¿Enojo? ¿Inconformidad? ¿Ira? ¿Inseguridad? Sé benigno. Sé suave contigo. Deja que Dios haga justicia en ti. Que lo prioritario y lo esencial para ti sea esa comunión con Dios, que no sea cortada, que no sea obstaculizada, y puedas tener esa riqueza espiritual que solo el Espíritu Santo da. ¿Has venido tú hoy enojado con tu esposa, inconforme con tu esposa? Sé que no te sientes bien. Con tus padres. Si tú eres de esos padres que le tienen miedo a su hija, a su hijo, ¿eres tú de esos padres? Necesitas ser benigno. O tú eres de esas madres que amenazan a sus hijos, que les grita, que les altera, que les amenaza.
que no les puede hablar con suavidad, que no les puede hablar con dulzura. ¿Cuánto todos los que estamos aquí quisiéramos que siempre nos hablen con dulzura, que siempre nos hablen suave? ¿Cuántos de nuestros hijos, de nuestros cónyuges, se les hace difíciles acercarse a nosotros, los cónyuges, los padres o madres, porque somos difíciles? ¿Y sabes cuándo te digo yo que necesitas ser benigno contigo mismo? Es que necesitas dejar de autocondenarte por tus errores, porque a lo mejor has fallado en algunas cosas y no has alcanzado la madurez y la perfección que tú quieres. El hábito no se adquiere de un día para otro, son meses de práctica diaria. Y hoy puedes renovar tus fuerzas y tu fe en esta santa comunión. Y para poder ser benigno o benigna contigo, recuérdalo, tienes que ser humilde. Recuerda, Dios te creó. Dios te creó. Y Él quiere manifestar su gloria en ti. Que se haga su voluntad. Que se haga tu voluntad, Padre. Que se haga tu voluntad, Señor. Perdónanos, Padre.